Hola, ¿cómo están, hermanos Scout? En el 2026 se conmemoran los 100 años de que el escultismo de México fue reconocido a nivel mundial. Por eso mismo he decidido hacer este pequeño video en el cual marco nombres, fechas importantes en lo que se refiere al escultismo, sobre todo en México en los últimos 100 años, aunque también datos relevantes de personas y cosas muy interesantes a nivel mundial. Cabe mencionar que las imágenes que presento son únicamente de manera ilustrativa, no necesariamente corresponden con el tema que se está platicando en ese momento. Dicho esto, y espero que sea de su agrado, comenzamos. Motivado por la experiencia que tuvo Robert Baden-Powell en el sitio de Mafeking, decide hacer un campamento experimental en la isla de Ronsi. Para esto, lleva a un grupo de 20 muchachos y forma las primeras 4 patrullas. Por eso el nombre de Boy Scout, que significa muchacho explorador. Estas patrullas fueron cuervos, lobos, toros y chorlitos. De ahí fue que inició el movimiento Scout. En 1908 escribe el libro Escultismo para muchachos, que es su obra más famosa y más leída y que marcó el origen del escultismo. En 1909 escribe Juegos para Scout. En 1912 el Manual de Muchachas Guías, escrito junto con su hermana Agnes. En 1916 escribe el Manual de Lobatos, dando inicio también al lobatismo. En 1919, Guía para el Jefe de Tropa, lo cual es un manual de pedagogía para adultos. En 1922 escribe el libro Roverismo hacia el éxito, iniciando así también ya la etapa de los rovers. Ahora vámonos a algunos datos en la historia del escultismo en México. En 1912, Andrés Gómez Oreján funda la primera tropa scout en Veracruz, pero las actividades se suspenden en 1914 debido a la invasión norteamericana. El 6 de diciembre de 1914 se intenta fundar el escultismo en Mérida, Yucatán, pero la asociación desaparece con el triunfo del ejército constitucionalista. En 1916, a nivel mundial surge el lobatismo por Baden-Powell, publicando el Manual de Lobatos y basándose en el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Aunque en México no se tiene una fecha exacta de la incorporación de los lobatos en México, existen registros de que ya existían en algunos grupos entre los años 1930 y 1949, mencionándose por ejemplo en el grupo 24 Lobo Gris de Monterrey. En 1917 y 1918, durante el gobierno de Venustiano Carranza, se intenta organizar el escultismo, pero con características militares, bajo la coordinación de Federico Clark. Luego se fundan las tribus de exploradores mexicanos, o tequihuas, dirigidas por José U. Escobar. Es hasta el 26 de agosto de 1926 cuando los Scouts de México son reconocidos en la Cuarta Conferencia Internacional de Scout en Suiza, registrados como exploradores nacionales de la República Mexicana. El movimiento Scout llegó a la Ciudad de México en 1920, cuando el ingeniero Enrique Krill Quilty fundó el primer grupo Scout en esta ciudad. En 1931 se crea el Manual de Tercera Clase y se fundan grupos en la Ciudad de México. También se funda Exploradores de México. El 1 de noviembre se organizan los Scouts de México por Jorge Núñez, Prida y otras personas. Durante los años de 1920 y 1930 se establecieron formalmente los primeros grupos Scout en escuelas y comunidades, y el 26 de agosto de 1926 y el 9 de mayo de 1932 cambian de nombre, creando la Asociación de Scout de México, con Andrés Gómez Oreján como el primer presidente y jefe Scout nacional, afiliándose a la Organización Mundial del Movimiento Scout en 1933. En 1930 llega el movimiento de Guías Scout a México, fundado por Evelyn Bourchier. El 1 de julio de 1934 se anuncia la fusión de 2 organizaciones Scout ante el Buró Internacional en Londres y se otorga el título a la Asociación de Scout de México. En 1937,
la Asociación Nacional de Scout de México asiste por primera vez a un jamboree mundial llevando 30 elementos. En 1943, la asociación cambia su nombre a Asociación de Scout de México, ASE. En 1948, las guías se afilian a la Asociación Mundial de Guías Scout, obteniendo el miembro pleno en 1957. El movimiento Scout se consolidó en México entre 1930 y 1960, expandiéndose por todo el país con la creación de grupos en estados como Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Se implementaron programas adaptados a las realidades mexicanas, incluyendo actividades de conservación ambiental y servicio comunitario. En 1981, las mujeres comienzan a participar en grupos mixtos en la Asociación de Scout de México. Surgen las tropas femeninas con nombres de constelaciones o estrellas como Mística de Patrulla. También surgen las gacelas como una sección de niñas paralela a los lobatos, tomando como base el libro de relatos de Forrest Andy. Alrededor de 1984, y debido a que algunas personas del comité y de scouters de los grupos tienen hijos más pequeños, comienzan a trabajar extraoficialmente en grupos de niños de 4 o 6 años, a quienes en ese momento denominan castores. Entre los años 1960 y 2000, se organizaron eventos nacionales e internacionales, y los Scouts de México participaron en jamborees mundiales. En 1998, México fue sede del Jamboree Scout Interamericano. En el 2010, Ana Lorena Gudiño Valdés se convierte en la primera jefe Scout mujer en México. A lo largo de la historia han existido muchas personas de renombre y que en algún momento de su vida fueron Scout. Ahora vamos a nombrar a algunos de ellos. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, fue posteriormente jefe del movimiento Scout sudafricano. Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Charles Chirac, expresidente de Francia. Tarja Oleinen, primera presidenta femenina en Finlandia. Neil Armstrong, primer hombre en caminar sobre la Luna. Buzz Aldrin, segundo hombre en pisar la Luna. David Attenborough, famoso narrador y naturalista británico. Edmund Hillary y Tenzing Norgay, los primeros montañistas en alcanzar la cima del monte Everest. David Beckham, ícono del fútbol inglés. Hank Aaron, leyenda del béisbol estadounidense, que se encuentra actualmente en el Salón de la Fama. Andy Murray, campeón de tenis y ganador del Grand Slam. Paul McCartney, miembro del grupo de The Beatles. Jim Carrey, actor y comediante canadiense. David Bowie, famoso cantante. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, entre muchos otros más. Aunque por diversos intereses, las asociaciones Scout varían, la edad de sus secciones y los nombres, por ejemplo, como gacelas, y lobitas, o aluches, o alebrijes, en fin. Todos somos hermanos Scout y donde nos encontramos siempre nos saludamos, nos damos un apretón de mano izquierda e incluso hacemos amistades, ya que el movimiento Scout no se creó para distanciar miembros, sino para acercar hermanos, como ASMAC, ANSI, Guías de México, Federación de Scout Independientes, Scout Mexicanos, Scout y Guías Baden-Powell, Asociación de Grupos Scout Independientes, Scout Marinos, Siempre Scout ABP, o grupos religiosos como los Scout Israelitas de México. Pero todas enfocadas en los mismos objetivos, como valores, responsabilidad, solidaridad, amor a la naturaleza y cultura mexicana, liderazgo, superación personal, autosuficiencia e inclusión, entre muchas otras más. Como vemos, el movimiento Scout ha traspasado fronteras, situaciones difíciles, pero ha sobrevivido como una esperanza de que siempre habrá personas haciendo siempre lo mejor y tratando de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, como dijo Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Muchas gracias por el video, espero les haya gustado, espero que les sirva un poco de información y quedo siempre listo para servir. Aquel Viking.